La oficina de Rodrigo Álvarez se alzaba en el último piso de un rascacielos de vidrio en el centro de la ciudad. Era un lugar diseñado para intimidar, paredes cubiertas con cuadros de artistas famosos, muebles de cuero oscuro y una vista panorámica que dejaba sin aliento a cualquiera que se asomara por las enormes ventanas. Todo en aquel espacio hablaba de poder, de control y de éxito. Y Rodrigo, sentado tras un escritorio imponente de madera pulida, parecía encajar a la perfección en ese escenario. Vestía un traje gris oscuro hecho a medida con una corbata azul que resaltaba sus ojos fríos y calculadores. Movía los dedos sobre los documentos financieros, revisando números y firmas como si fueran simples piezas de ajedrez. Para él, cada decisión era un movimiento estratégico que aumentaba su fortuna y consolidaba su nombre en la élite empresarial. Los empleados se movían a su alrededor como sombras, discretos, veloces, siempre obedientes. Nadie se atrevía a levantar demasiado la voz en ese piso. Rodrigo no toleraba los errores y todos lo sabían. Era un hombre que había construido su imperio a base de sacrificio, inteligencia y secretos que guardaba con celo. Aquella mañana, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Su asistente personal, Clara, caminaba con paso inseguro hacia su escritorio. En las manos llevaba un sobre manila. Aunque intentaba mantener el rostro neutro, sus ojos reflejaban incomodidad. «Señor Álvarez», dijo con voz baja, casi temblorosa, «acaba de llegar este documento». Rodrigo levantó apenas la vista con desinterés. Estaba acostumbrado a recibir contratos, citaciones o incluso demandas que sus abogados solucionaban en minutos. Extendió la mano, tomó el sobre y lo abrió con un movimiento automático. Pero al ver las primeras palabras, algo en su interior se quebró. Solicitud de divorcio. El corazón le dio un vuelco, y por primera vez en muchos años, Rodrigo sintió que el control absoluto de su vida se le escurría entre los dedos. Releyó una y otra vez aquellas letras como si sus ojos se negaran a aceptar la realidad. Clara, incómoda, dio un paso atrás. No necesitaba leer lo que decía el sobre, su jefe, aquel hombre imperturbable, acababa de palidecer frente a ella. Rodrigo dejó caer los papeles sobre el escritorio, respirando con dificultad. La mente se le llenó de pensamientos caóticos. Su esposa, Valeria, estaba embarazada de 6 meses. Habían pasado 10 años desde su boda, 10 años en los que ella había sido la figura perfecta de esposa discreta, elegante, siempre a su lado en los eventos importantes, siempre cuidando de su hogar. Que ahora le enviara el divorcio, y encima a su oficina, delante de todos, era un golpe que lo destrozaba en más de un sentido. El murmullo comenzó a extenderse por el piso. Los empleados, aunque intentaban disimular, se miraban entre ellos. Un divorcio, y con su esposa embarazada, algo grave debe haber pasado. En cuestión de minutos, el secreto de Valeria dejó de serlo. Rodrigo apretó los puños. Su primera reacción fue furia, como se atrevía a humillarlo de esa forma. Él, que había trabajado tanto para mantener la apariencia de perfección. Pero en el fondo, sabía la razón. Sabía exactamente por qué Valeria había llegado a ese punto. Las excusas de trabajo nocturno, las llamadas interrumpidas, las ausencias prolongadas, los viajes repentinos, todo aquello había dejado de ser invisible. Valeria, siempre paciente, siempre comprensiva, había guardado silencio demasiado tiempo. Pero tarde o temprano, la verdad se descubre. Con la mano temblorosa tomó el teléfono y marcó el número de su esposa. 1, 2, 3 veces sin respuesta. En el cuarto intento, la escuchó. Su voz, fría como nunca antes, llenó la línea. No vuelvas a llamarme al trabajo. Rodrigo, ya tienes lo que necesitabas en ese sobre. Valeria, no hagas esto aquí. Podemos hablar en casa cara a cara. Ella soltó una risa amarga cargada de dolor. Casa. Esa nunca fue mi casa, Rodrigo. Era tu escaparate, la vitrina de tu vida perfecta. Pero yo nunca tuve un hogar contigo. Él cerró los ojos conteniendo la rabia y la culpa. Valeria, estás embarazada. No puedes tomar decisiones así en este estado. Estoy embarazada, sí, respondió ella con un tono más suave, pero firme. Y precisamente por eso lo hago. No voy a criar a mi hijo en medio de tus mentiras. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Porque lo que Valeria había descubierto no era un simple desliz, una infidelidad pasajera. Lo que ella sabía ahora tenía el poder de destruirlo todo.
Años atrás, en sus inicios como empresario, Rodrigo había hecho tratos peligrosos. Había aceptado dinero de socios con orígenes turbios, había lavado fondos a través de empresas fantasmas, había firmado documentos que podrían enviarlo a prisión si alguna vez salían a la luz. Con el tiempo, logró camuflar aquellos movimientos bajo la fachada de un empresario legítimo, pero las huellas de sus crímenes seguían ahí, escondidas en una caja fuerte que Valeria había descubierto. Los documentos hablaban por sí solos. Valeria había encontrado pruebas de transacciones ilegales, nombres de socios que ni siquiera podían aparecer en público, e incluso acuerdos que manchaban la reputación de Rodrigo más allá de lo que el dinero podía reparar. Ella había callado durante semanas pensando en qué hacer. Había dudado, recordando los momentos en que aún creía en él, en los días felices en que pensaba que su matrimonio era real. Pero cuando sintió a su bebé moverse por primera vez en el vientre, tomó la decisión. No iba a permitir que su hijo creciera en un ambiente donde las mentiras y la corrupción fueran la base de todo. Por eso, aquel sobre no era solo un documento legal, era un símbolo de liberación. Rodrigo dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Se inclinó hacia atrás en la silla, respirando agitadamente. No podía permitir que Valeria lo destruyera. No podía dejar que su mundo perfecto se viniera abajo. Se levantó de golpe, ignorando las miradas curiosas de sus empleados, y salió de la oficina. Tomó el ascensor y bajó directo al estacionamiento subterráneo. En minutos estaba conduciendo su auto negro hacia la mansión. La encontró en el jardín, sentada en una banca de piedra, acariciando su vientre mientras hablaba con una amiga. Sus ojos brillaban con una serenidad que él no recordaba haber visto en ella. Cuando lo vio acercarse, no se levantó ni mostró miedo. Lo observó con firmeza, como si por primera vez fuera ella quien tenía el control. «Valeria, tenemos que hablar», dijo él con tono seco. Ella se levantó despacio, acomodándose el vestido holgado que cubría su embarazo. «No hay nada más que hablar, Rodrigo. Te enviaré las copias de todo lo que necesites. Firmaremos el divorcio». Él frunció el ceño, sintiendo cómo la rabia le hervía en la sangre. «No entiendes lo que estás haciendo. Esto no es solo entre nosotros». «Sí, lo entiendo perfectamente», interrumpió ella con voz firme. «Sé exactamente lo que escondes, Rodrigo». Sus palabras lo congelaron. Ella sabía la verdad. Valeria, aquella mujer dulce y paciente, ahora era su peor amenaza. Y lo miraba con los ojos llenos de determinación, como alguien que había soportado demasiado y estaba lista para luchar hasta el final. Rodrigo sintió por primera vez en su vida verdadero miedo. Porque no estaba perdiendo solo a su esposa. Estaba perdiendo el control de todo su mundo. La noche cayó sobre la mansión, y aunque las luces permanecían encendidas, el ambiente estaba impregnado de tensión. Rodrigo entró en la sala con los papeles de divorcio en la mano, arrugados por la fuerza con que los sostenía. Frente a él, Valeria estaba sentada en un sillón, acariciando su vientre con calma, como si aquel niño que crecía dentro de ella le transmitiera la fortaleza que necesitaba para sostener su decisión. El silencio era espeso, cargado de emociones contenidas. Rodrigo, que había pasado la vida entera dominando negociaciones, intimidando a rivales y doblegando a empleados, no sabía cómo enfrentarse a su esposa. Por primera vez estaba ante alguien a quien no podía comprar ni silenciar. «Valeria», comenzó él con un tono más bajo, casi suplicante. «Escúchame, te prometo que puedo cambiar. Sé que te he fallado, sé que no he sido el hombre que mereces. Pero podemos empezar de nuevo. Por nuestro hijo». Ella levantó la mirada, y en sus ojos no había rastro de duda. «Rodrigo, ya no creo en tus promesas. Durante años las repetiste, y yo quise confiar. Cerré los ojos a muchas cosas porque pensé que el amor era suficiente. Pero este divorcio no es un castigo, es mi salvación». Él apretó los papeles con más fuerza. «No es tan sencillo como firmar un documento. Si hablas, si revelas lo que sabes, no solo me destruirás a mí. Hay gente peligrosa detrás de todo esto. Ellos no dudarán en hacerte daño a ti, ni al niño». Valeria lo miró fijamente, sin pestañear. «¿Y te das cuenta de lo que acabas de decir? Me estás admitiendo que tu mundo está manchado de peligro, que no es un ambiente para un hijo. Eso solo confirma lo que ya sabía, que no puedo seguir aquí». Rodrigo se llevó las manos al rostro, desesperado. La máscara del empresario seguro de sí mismo se estaba resquebrajando.
¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz quebrada. Dinero, protección. ¿Qué debo hacer para que no me destruyas? Valeria se levantó despacio con dignidad. No quiero tu dinero. Tengo lo suficiente para criar a mi hijo, y sé que el juez me dará lo que corresponde. Lo único que quiero es libertad. Y que entiendas que ya no puedes comprar todo lo que pierdes. Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. No me toques, Rodrigo. Ya no eres mi refugio. Eres mi mayor temor. Aquellas palabras lo dejaron paralizado. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. Para el mundo exterior era un hombre poderoso, envidiado y respetado. Pero para la mujer que había compartido su vida, se había convertido en alguien temido. El silencio volvió a invadir la sala, y Rodrigo comprendió que no había nada más que decir esa noche. Se marchó de la mansión con el corazón encogido, pero también con un nudo en la garganta. Si Valeria decidía usar esos documentos, todo terminaría. Su reputación, su empresa, su futuro, incluso su libertad. Durante las semanas siguientes, el divorcio se convirtió en un tema de murmullo constante en la prensa. Aunque Valeria había sido discreta, siempre hay filtraciones cuando se trata de millonarios. Los periódicos comenzaron a publicar titulares: el empresario Rodrigo Álvarez enfrenta un sorpresivo divorcio en medio del embarazo de su esposa. Rumores de secretos financieros sacuden la vida del magnate. Rodrigo se vio obligado a contratar un ejército de abogados y asesores de imagen para contener la tormenta. Sin embargo, en la intimidad de su oficina, sabía que ninguna estrategia de comunicación lo salvaría si Valeria decidía ir más allá. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, acudió a la mansión otra vez. Valeria lo recibió en el jardín, con el vientre aún más prominente y el rostro sereno. «He firmado», dijo ella, entregándole una carpeta. Ya no hay vuelta atrás. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Su firma estaba allí, clara, definitiva. «Valeria, por favor», intentó decir, pero ella lo interrumpió. «Rodrigo, entiéndelo. Esto no es solo por mí. Es por el niño. No quiero que crezca rodeado de sombras, de mentiras, de miedo. No quiero que su padre sea un ejemplo de corrupción». Él cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho. «¿Y qué le dirás cuando pregunte por mí? ¿Qué le dirás cuando quiera saber quién es su padre?» Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Le diré la verdad, que su padre fue un hombre brillante, capaz de todo, pero que eligió el camino equivocado. Y que yo lo amé, aunque él nunca supo cuidar de lo que realmente importaba». Rodrigo sintió un vacío en el estómago. Era la primera vez que alguien lo desarmaba con tanta sencillez. Todo lo que había construido se le antojó inútil frente a esas palabras. Pasaron los días y el divorcio se oficializó. La noticia se filtró inevitablemente a los medios y aunque Rodrigo intentó aparentar indiferencia, su mundo interior estaba en ruinas. Los inversionistas comenzaron a desconfiar, los socios a murmurar, los empleados a preguntarse cuánto sabían en realidad de su jefe. La fachada del millonario invencible se agrietaba a ojos de todos. Valeria, por su parte, encontró en su decisión una paz inesperada. Aunque dolía, sentía que había protegido a su hijo de un futuro incierto. Pasaba las tardes leyendo, preparando la habitación del bebé y rodeándose de personas que la apoyaban. Ya no había gritos, ni silencios incómodos, ni sospechas que la consumieran. Solo la esperanza de un nuevo comienzo. El día que dio a luz, Rodrigo recibió la noticia de parte de un amigo en común. No fue invitado, no estuvo en el hospital, no escuchó el primer llanto de su hijo. Se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana mientras la ciudad brillaba, consciente de que la distancia entre él y su familia ya era irreversible. Y aunque aún tenía dinero, poder y un imperio que defender, en su interior sabía que había perdido lo único que no podía comprar jamás: la confianza y el amor de la mujer que alguna vez lo había mirado como a un héroe. La caída de Rodrigo no fue inmediata, pero fue inevitable. Los documentos que Valeria había encontrado nunca llegaron a los tribunales porque ella decidió no exponerlo públicamente por el bien del niño. Sin embargo, el simple hecho de que existieran la obligaba a mantenerse firme y lejos de él. Era su forma de recordarle que ya no podía esconder la verdad. Rodrigo comprendió entonces que los secretos, por mucho que se oculten, siempre encuentran el camino para salir a la luz. Y que, al final, no importa cuánto dinero acumules, si pierdes lo más valioso,
el respeto y el amor de quienes creían en ti. Valeria, con su hijo en brazos, sonrió en silencio, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Ya no era la esposa sumisa que callaba por amor. Ahora era una madre fuerte que había aprendido a elegir la verdad por encima de las apariencias. Y mientras Rodrigo veía cómo su imperio tambaleaba y su vida personal se desmoronaba, entendió que nunca podría ocultar aquel secreto que lo había perseguido durante años. Porque la verdad, aunque intente enterrarse bajo millones, siempre encuentra la manera de salir a la superficie.